las sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin temor. Tras Hola, la buenas noches. armadura ¿Cómo se estamos, alza un amigos? Samael, fuego. Samael, Son un faro ¿cómo en va la más causa? de recuerdo. Aquí, sonriente, sonriente, John, como cada 8 días. Bueno, Como muy decía, bien. que decía alguien con cada diente como así de largo. Gran abrazo para ti, John. Saludo especial para todos los que nos acompañan nuevamente el día de hoy con un episodio más de esta primera temporada de Tras la Armadura. Contentos como siempre, John. Así es, Ama, no, muy bacano. La verdad es que cada vez nos ponemos más contentos, o yo cada vez me pongo más contento. Esta semana llegamos a los 500, a los Sí, 500 cool. suscriptores de Instagram. Necesitamos que la gente de Instagram también vaya a YouTube y le dé suscribir al canal de YouTube, den los likes, dejen los comentarios, por favor. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube y en Instagram, pero muy contento. 500 es un trabajo honesto, altruista y en la dirección, de acuerdo a los comentarios que recibimos, en la dirección que nos prometimos cuando empezamos, que es visibilizar historias de veteranos que logran salir adelante después de darle un servicio a la patria corto, largo, pero muy contentos, Amael. Historias que inspiran, John. O sea, lejos de ser, digamos, lo que enmarcar en el nombre del veterano, son historias que inspiran. O sea, son situaciones de las que hemos hablado aquí que son cotidianas y que atañen a cualquier persona de la que nos esté escuchando en este momento. Entonces, vendría a ser como un escenario en el que nos encontramos los veteranos, pero también hay espacio ahí mismo en ese escenario para personas que, aun cuando no han servido en uniforme a las fuerzas militares o de policía de Colombia, pueden encontrar en esas historias temas inspiradores o temas de anclaje para poder superar algunos momentos complicados que puedan estar pasando en su vida, ¿no? Así es, Ama, gracias por recordarlo. Sí, tenemos varios seguidores que simplemente aman estas historias, porque nosotros entre la armadura decimos todas las historias merecen ser contadas, todas, sin lugar a duda. Y este episodio, esta historia que viene, Samael, es nuestra segunda historia proveniente de la Policía Nacional. Es una súper historia, es una historia muy bacana también, una historia con mucha inspiración y con mucha berraquera realmente. Y te voy a contar a ti y a la audiencia de qué va a tratar esta historia hoy. Y hoy simplemente vamos a explorar cómo la natación se convirtió en el canal para recuperar el equilibrio y la motivación de nuestro invitado, permitiéndole fluir con la vida y reencontrarse con su esencia, demostrando que en el movimiento y la conexión con el agua reside la fuerza para reinventarse, Samael. ¿Qué te parece el centro del episodio? Poderoso, poderoso John, poderoso porque las historias de nuestros hermanos de la Policía Nacional, de los veteranos de la policía, son unas historias grandes. Mira que qué día lo hablábamos con Rochi, John. Lo hablábamos con Rochi, que nos acompañó aquí, si no estoy mal, en el tercer episodio. Rochi, una veterana de la policía, y me hacía caer en cuenta de algo, del nivel de fortaleza de las mujeres en la policía. En este caso, lógicamente, estamos hablando con un veterano, pero las historias que se tejen alrededor de nuestros agentes de la policía, de nuestros oficiales, suboficiales o miembros de la parte ejecutiva, creo que se le dice así, Sí, sí. son historias muy, muy bonitas. La de hoy en particular, con ese foco que le estás dando, creo que va a servir para que muchas personas encuentren algún deporte, en este caso será la natación, el que les permita fluir, si se puede decir así. Sí. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida y vamos a darle las gracias a nuestro amigo Juan Camilo. Vamos a pedirle que nos cuente quién es y qué está haciendo actualmente. Juan Camilo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va todo, Juanca? Buenas, buenas, John, Samael. Bien, bien, gracias a Dios. Con todo gusto y acá animado a aportar y a contar nuestra historia de vida. Muy contento. Gracias, Juanca. Juanca, cuéntame, ¿hace cuánto estás fuera de la policía y a qué te estás dedicando en este momento? Bueno, un gusto saludarlos a todos. Bueno, yo soy Juan Camilo Quintana, patrullero de la policía en uso de Buen Retiro.
y actualmente, bueno, llevo en silla de ruedas 7 años y actualmente soy deportista paralímpico, perteneciente a la Liga de Cundinamarca y bueno, nadador, gracias a Dios. Bueno, cool. Deportista paralímpico, ¿sí pilla, no, Sama? Sí, sí, sí. Deportista paralímpico. Y uno que siente pereza de levantarse a correr y a mover un poquito el cuerpecito, ahí está, deportista. Acuérdese el chiste de la chaqueta de la rompevientos, ¿no? La que le compraron por ahí a cierto amigo que nunca la ha utilizado para ir a La romper el viento en chaqueta la calle. que le trajo el niño Dios, que para que saliera a correr y se la pones para dormir, pero bueno, bien. Ojalá al final de la primera temporada se motive a usarla. Bueno, para la audiencia, la pregunta de hoy para la audiencia, para los veteranos, los que no son veteranos, para todos nuestros seguidores, una pregunta cruda, corta y contundente. De Así de vuelta. sencillo. Y la pregunta es, ¿estoy realmente conectando con mis seres queridos o solo estoy viviendo para cobrar el sueldo? Esa es la pregunta. Déjenos sus comentarios, escríbanos y vamos a darle la oportunidad a nuestro amigo Juan Camilo que nos dé la primera respuesta de esta pregunta. Juanca, ¿qué opinas tú de esta o cuál es tu respuesta a esta pregunta? Bueno, es una pregunta que me lleva a hace unos 8 o 9 años, donde el diario vivir se lo va llevando a uno. Y probablemente, y siendo honestos, pues la respuesta sería que estaba trabajando por un sueldo, estaba trabajando por cumplir un reglamento en la institución, pero olvidándome bastante, no diría, yo no sé, por ahí un 80% de la familia, donde trabajaba 15 días y descansaba 2 días, y en esos 2 días quería hacer todo lo que no hacía mientras trabajaba y iba y visitaba a mi familia, como dicen por ahí, a las carreras. Mamá, láveme esta ropita, mamá, y me servían mi plato favorito y me tocaba comérmelo a las carreras porque todo era afanado, vivía una vida, digamos, no mal, pero sí muy acelerada y olvidándonos de, yo creería, de lo más importante que es nuestra familia, que es la que siempre va a estar ahí, y olvidándonos de momentos únicos con nuestros sobrinos y hijos, familia. Verdaderamente sí, tienen que pasar ciertas cosas en la vida para uno darse cuenta que se le está pasando el tiempo, que se le está pasando el tiempo a sus padres, a su familia. Entonces, trabajar solo por el sueldo, ¿sí valía la pena? Yo creería que no. El tema, John y Juanca, bueno, seguramente en el momento, pues aparte de vengar un sueldo y tal, también era construir ciertos sueños, los sueños por los que normalmente todos luchamos en cierto momento y tal. Pero creo yo que uno a veces como que se enfrasca en esos temas y como que deja por fuera de esa burbuja, deja por fuera a las personas que siempre lo acompañaron en su infancia, los que lo sacaron a uno adelante. Creo yo que podría ser un tema bien, bien crítico. Yo a veces veía como que muchas familias que se reunían, que hacían fiestas y tal, y que se encontraban mucho. En el caso mío, pues mi familia no era así, ¿no? Ni por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá, ¿no? Que cada cual en su rollo, pues no habían como esos encuentros con los familiares. Pero cuando muere mi papá, que también era de la policía, lógicamente ya él muy veterano, papá murió como a los 74 años, pero cuando muere mi papá me asaltó una pregunta, o más que una pregunta, fue una respuesta a muchas cosas, y la respuesta es, ellos nos enseñaron a todos menos a extrañarlos. Entonces le enseñaron a uno de todo, desde cómo amarrarse los zapatos hasta cómo leer, a cómo escribir, hacer tareas y todo el cuento, pero llega el momento en el que uno lo sueltan y uno coge camino, lo que decía Juan, y volvía a la casa, era, hey, lávame esta ropita y tal, y ya, hasta ahí fue el que uno apareció por ahí, y aparece a los otros días, hey, hey, ¿qué tal? Y vuelve y se pierde, porque ese es, digámoslo, la burbuja, creo yo, en la que uno normalmente estaba, hablo por mí, ¿no? Juanca y John,
De pronto quería compartir como ese, No, yo creo que es un factor común, yo creo que es un factor común. Camilo habla de algo vigente, hoy vigente en el primer mundo y en todas las sociedades, y es la inmediatez y la rapidez de todo. O sea, nadie quiere detenerse a disfrutar el plato de comida favorito, porque tenemos el celular al frente, o sea, estamos comiendo, pero tenemos el celular al frente. Y pues ahí, solo cuando las circunstancias o las variables de la vida te obligan a detenerte y te obligan a estar aquí en el ahora, que lo han dicho muchos de nuestros invitados, es que empiezas a percibir alrededor. Juanca, bueno, tú dices que hace 8 años, digamos que estabas en esa, pero ¿por qué no nos cuentas de dónde eres, cómo llegaste a la policía, cómo fueron esos primeros años de la policía? ¿Por qué decidiste ser policía, Juanca? ¿Cuándo sentiste ese llamado para ser policía? Yo tengo una admiración por el servicio de la policía, porque creo que es una cosa supremamente complicada, que es interactuar con la sociedad. Yo creo que realmente no, en mi personalidad, hubiera carecido de habilidades para ser policía. Bueno, la verdad, yo ingresé a la policía por vocación. Toda mi vida, desde pequeñito, siempre quise ser policía y mi otro sueño era ser futbolista. Eso yo creo que uno nace con eso desde pequeñito, uno nace con eso porque yo era de las personas que me cuidaba mucho porque, un ejemplo, no me tatuaba porque sabía que si me tatuaba con eso, pues en ese entonces no se podía ingresar a la policía, que si era papá, tampoco me iban a recibir en la policía. Me cuidaba mucho de muchas cosas porque yo decía, no, mi sueño es ser policía y si hago alguna de esas cosas no me va a permitir ingresar a la institución. Siempre fue mi sueño y bueno, las cosas de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Cuando me gradué en el colegio llegaron a pedir para quienes querían prestar el servicio militar y pues económicamente no tenía para la carrera, pero yo sabía que si iniciaba prestando el servicio militar, pues por ahí iba a empezar y así fue. Me incorporé en el 2012 como auxiliar de policía y ahí inicia mi proceso como auxiliar regular. Me metí como regular siendo bachiller, pero era para probar si sí verdaderamente era lo que me gustaba a mí desde pequeño. Ingresé en mi servicio militar y faltándome 3 meses, trabajaba en Bogotá ya y pasaron las carpetas de incorporación. Le comenté a un señor subintendente y él me dijo, no, pues hágale si le gusta. Y yo le comenté a él que pues económicamente, me dijo, no, usted solo hágale que eso después de que pase, de algún lado saldrá la plata. Pues yo no tenía así como un familiar que me los prestara o un banco en ese momento, usted no tiene vida crediticia. Y yo me recuerdo que en Fátima, haciendo las filas para incorporación, ahí repartían cositos, estas entidades que prestan para eso y bueno, no, la verdad sí fue que se me dieron las cosas de ingresar a la institución, ingresé como patrullero y no, muy bonita la experiencia, era lo que yo había soñado. De pronto, cuando uno ingresa, no todo es bueno, o sea, en ninguna institución o en ninguna empresa todo es color de rosa. Pero ahí es donde viene que usted tiene que ser fuerte y si verdaderamente era lo que quería y afrontarlas y superar esos retos. Y me incorporé como patrullero de la escuela de Facatativá, Cundinamarca, Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo. Es una escuela de carabineros. Me gradué allá en el 2015 y bueno, ahí me trasladaron y ahí sí, como el dicho, a andar un poquito por diferentes zonas y mi última unidad de trabajo fue en el distrito 8 en el departamento de Cundinamarca, en Chía, Cundinamarca. Allá estaba trabajando cuando ocurrió el suceso. oye, Juan Camilo, la pregunta es que había alguien en la familia que había trabajado con la policía o se lo tenías claro de que era la policía a la institución a la que querías ingresar? Porque ese es un esfuerzo que un joven, John y Juan Camilo, es un esfuerzo que un joven hace, un gran esfuerzo. El tema de cuidarse mucho, de pronto no tener lo que dices tú de los tatuajes y estar muy pendiente de ir enfocado construyendo, sí, el background, el soporte que la persona puede presentar a la hora de entrar a una institución militar y es no tener antecedentes penales, no tener problemas, por ejemplo, de salud, lo acabas de decir, que lo de los tatuajes y todos esos temas. O sea, estuviste muy pendiente de ir construyendo la viabilidad de ingresar a la policía
y finalmente lo lograste, ¿sí? ¿Viste a alguien, tuviste algún familiar que te orientara en el tema? No, mire, Samael, que no, yo no tengo, en ese entonces no tenía familiares de la policía o de alguna fuerza militar. Peor aún, vivía en un municipio, en un pueblo donde había narcotráfico, había ese temas de guerra, de violencia, digámoslo así. Entonces era más complejo todavía. Pero a pesar de todo eso, a mí siempre me nació ese amor por la institución, de servir a los demás, de ayudar. Yo siempre tuve ese sueño y eso no cambió hasta que ingresé. O sea, Buenísimo. eso sí es la verdadera vocación, porque mira lo que dice, o sea, está rodeado del antagonismo de algo que sueña, pero también puede ser eso, ¿no? También puede ser ese sueño de querer que todo este entorno cambie y ve en la autoridad y en esa hermosa institución que es la policía de pronto una oportunidad de servir a muchas necesidades que se estaban palpando allí. De lo más bonito, si tú pudieras hablarle a ese Juan Camilo, patrullero, digamos que recién graduado, ¿qué le podrías decir tú hoy, Juan Camilo? A ese muchacho, bueno, no. Primero, yo quiero informar que cuando uno se gradúa recién de patrullero, adquiere a veces ciertos principios o ganas de comerse el mundo. A veces uno cree que listo, ya me gradué como patrullero, tenga su placa y su armamento y listo. La mejor moto, préstamo en el municipio, el más chacho, y a veces uno se deja llevar por eso, se deja llevar por esas situaciones y vive la vida un poco con adrenalina y un poco acelerado. Entonces, yo qué le diría a ese muchacho, o sea, trarse más los pies sobre la tierra y disfrutar todo a su alrededor, disfrutar cada momento, hacer las cosas bien, disfrutar su familia, ¿sí? Como que para que uno no tenga que más adelante decir, ah, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ¿sí? No, nada. Yo eso le diría a ese patrullero. Cuando uno está pelado, cuando uno está, bueno, pues cuando uno asciende, digámoslo así, en las carreras militares o de policía, uno seguramente estará ascendiendo a los 19 años, 20 años, dependiendo de la duración de la carrera, a los 22, 23, si la carrera fue de 4 años. Pero lo que dice Juan Camilo es cierto, lógicamente uno, pues con la juventud, seguramente ya con su primer sueldo en el bolsillo, ya comenzó a devengar dinero, ya tiene cierto nivel también jerárquico dentro de la organización, entonces es alguien importante dentro de la estructura. Entiendo yo que la recomendación de Camilo es la mesura en recibir todos esos privilegios, si se puede llamar así, y a la hora de disfrutarlos también ser mesurado, ¿no? A veces cuando el militar o el policía sale de los cursos, allá afuera hay gente que sabe cuánto es que va a comenzar a devengar, y de ahí en adelante, por X cantidad de años, va a recibir un sueldo fijo cada mes. Lógicamente es el mejor, diría yo, el mejor cliente para una entidad bancaria o de préstamos y tal. Entonces, venga, de una vez, venga la moto, tome el no sé qué, el celular más caro, para que vaya y disfrute y tal. Bien importante, Juan Camilo, esa recomendación, porque estás tocando un grupo de personas que no son los veteranos. Muchos ya nos hemos despegado, es más, nos hemos despegado de temas materiales y de necesidades materiales. Pero hay un segmento de personas que pueden estar viendo este programa y son los que están en este momento saliendo a iniciar, bueno, comenzando a iniciar su carrera. Y este mensaje que se está enviando en este momento de Camilo, seguramente lo estoy yo refrendando también, es dirigido a los que están en este momento con las botas puestas, como decía la canción, John. Así es, así es. Lo que pasa es que mesura y juventud son como dos cositas que están No, ahí. pero es bueno que los que ya tienen barba y ya la pasaron por ahí, le digan a los que todavía todos los días tienen que afeitarse y tal, Claro, y no, y por eso y la dice Juan juega. Camilo, yo lo que le diría a ese muchacho es mesura, y yo me adhiero también, la mesura y la tranquilidad de disfrutar ese logro. Además que es en ese momento, en esa primera instancia, son logros bien importantes y bien lindos, que es entrar a esos escalafones, ¿no? Al escalafón de la policía
o al del ejército, o al de la armada, o al de la fuerza aérea. Son momentos muy bonitos porque es ese iniciar en una carrera. Juanca, de ese tiempo que estuviste hasta que te pasara el accidente, ¿cuál fue la tarea policial como de mayor complejidad que te tocó afrontar? Bueno, yo no duré mucho activo, digamos fueron 3 años, pues para uno sí es mucho, pero hay gente que ha durado 5, 10, 15 años de servicio, 20, mejor dicho. Digamos en 3 años que duré ejerciendo como patrullero, pues estuve en diferentes partes, pero lo más complejo fue en el municipio de Suacha, acá cerca de Bogotá, unos apoyos allá, los cierres de establecimientos públicos en las noches. Es bastante complejo. Me tocó allá riñas, enfrentamientos, había muchas cosas entre bandas. Entonces, bueno, pues como no viví muchas cosas como compañeros que en el área o cosas así, yo diría que fue en la vigilancia en Suacha, no me acuerdo, se llamaba creo que Altos de Cazuca, unos CAI que nos tocaba apoyar en las madrugadas, solo podíamos salir día 8 a comprarlo del desayuno, porque si usted salía solo le podían quitar el fusil. Entonces, cuando uno está en la escuela, pues le enseñan unas cosas, una mentalidad, cuando usted sale se encuentra con la realidad. Entonces, si me gradué hace 15 días y ya no puedo ni salir a la calle, o sea, me toca salir con día 8 a comprarlo del desayuno, a hacer alguna vuelta porque no se podía. Entonces, era complejo para mí. Cuando salíamos era todos y en los turnos era bien complejo, no se podía uno apasionar de los casos, porque en un mal procedimiento podían cambiar las cosas y bueno, allá viví bastantes cosas y aprendí también, eso es lo más importante. De ahí ya me mandaron para Chía, Cundinamarca y ya pues obviamente cambian muchas cosas y ya. Que ahí es donde yo digo que la naturalidad con la que los invitados o nuestros invitados o los veteranos narran las historias, hacen parecer historias Ujú. cotidianas, historias fáciles, pero yo pongo mi imagen, viernes en la noche, no hablemos de Soacha, no hablemos de Soacha, hablemos de cualquier parte en Colombia, en Claro. cualquier sitio de rumba, y llega la policía a cerrar establecimientos, marica, eso es un escenario 100% hostil contra el que va a hacerlo. O sea, con las Ardiente. personas que llevan la autoridad de hacerlo. O sea, no importa el sitio, no importa la cuadra, no importa el estrato. Los que llegan a imponer el orden, o sea, tienen la hostilidad de una masa que es una sociedad que no quiere, que no quiere. Entonces, Juanca lo narra como, no, sí, hicimos unos cierres de establecimientos. Perdón, no, es que eso fue, o sea, eso ya es supremamente hostil. Y lo que yo comparo cuando la oportunidad de hablar, la diferencia entre las hostilidades de las personas que están en el ejército, en el área, y las personas que están en lo urbano con las hostilidades de la sociedad. Al fin y al cabo, en la ruralidad, la hostilidad es una hostilidad normalmente muy equiparada en capacidad de daño, ¿no? Muy cercana o muy similar. De un adversario contra esa autoridad, ¿no? Llámese ejército contra algún grupo terrorista. Pero acá en la urbanidad, acá en lo urbano, cierre establecimiento, riñas, es totalmente asimétrico, porque tú no sabes en cualquier momento una persona de esas se convierte en en un elemento potencial de daño y tú ni cuenta te diste, y tú ni cuenta te diste, pero tú realmente estabas viendo era como a un hermano, a un tío, a una persona y de un momento a otro se convirtió en un potencial agresor. Entonces, Juanca lo narra tranquilo, pero esa labor que hace la policía de control de establecimientos de control es una labor bien hostil, ¿no? Sam? Sí, mi papá algunas veces me comentaba sus historias de cuando él fue suboficial de la policía, pero a mí me tocó vivir las mías. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el Bajo Cauca antioqueño, John, un área supremamente complicada, que tenía uno que ir a la ruralidad
hacer procedimientos con la policía de cierre de establecimientos en veredas. Por ejemplo, la combinación de la selva o el área que ya no es la urbanidad, sino es lo semiurbano rural en unas condiciones complicadísimas. Por ejemplo, ir a cerrar una gallera, todo el mundo borracho, Una vereda por allá lejos. Claro, marica. Entonces nosotros íbamos a apoyar a la policía para que ellos pudieran hacer el procedimiento. Digamos que ese era pues nos habíamos en algún momento que hubo un conflicto terrible entre dos facciones del mismo grupo que era el Clan del Golfo, un grupo que se subdividió, que eran los Caparros contra el mismo Clan del Golfo. Entonces, una cantidad de situaciones complejas. La única que pudimos nosotros como para mantener un poco la estabilidad era hacer operaciones coordinadas, conjuntas coordinadas. Salíamos con la policía, salía el ejército, todo lo que hubiera disponible para poder ir a hacer esos cierres. En algún momento alguien me dijo, pero es que una persona me hablaba sobre el carácter del policial, de la persona que es policía. Pero es que a veces son muy prepotentes, es que a veces hablan muy duro, que es que a veces le entran a uno así como a las malas. Y entonces yo le decía, pero es que lastimosamente usted no se da cuenta lo que le toca vivir a ese ser humano que está detrás de la armadura, la que hablamos nosotros acá en este programa, todavía la tiene puesta, ¿no? Mientras está en servicio. Le toca enfrentarse contra esas máscaras que empiezan a quitarse las personas cuando consumen licor, cuando consumen drogas, cuando están bajo efectos de diferentes tipos de sustancias y se muestra el ser a veces tan complicado que puede ser la persona bajo esas circunstancias que atacan al policial, lo atacan es para matarlo, o sea, en algunas ocasiones con el machete, con el cuchillo, con la botella, con lo que haya, y entonces el policía le toca estar muy prevenido. Y no es que sea mala persona, ni es que sea crecido, ni es que sea, no, es que le toca estar, Juan Camilo y John, le toca estar atento a lo que está pasando en el entorno para poder reaccionar y en algún caso salvar la vida de los demás y la propia. Esas historias que nos cuenta Juan Camilo de, no sé, ¿qué dices tú? Que en Altos de Cazuca cerrando, por ejemplo, un billar en Soacha donde le tocó cerrando los establecimientos porque hay una norma. Se supondría que si la norma dice que hasta la 1 de la mañana, pues no tendría que haber ninguna policía que va a la 1 de la mañana a cerrar ningún establecimiento. Se supondría que a esa hora ya la gente se debió haber ido contenta para su casa, borrachos o no borrachos, y el establecimiento tendría que estar cerrado y la gente haciendo aseo. Digamos lo que ese es el deber ser. Pero no, aquí le toca ir al policía, a Juan Camilo con los compañeros, establecimiento por establecimiento, aguantarse los madrazos, aguantarse el regaño de todo el mundo por una norma que ya está estipulada y les toca a ellos ir a hacerla cumplir. Complejo, ¿no? Juanca, después de esos 3 años y estando en Chía, ¿cómo llega el momento de tu suceso, de tu accidente, de tu situación? ¿Qué sucede? ¿Cómo empiezas a afrontarlo? ¿Y qué pasa después de esos días? Bueno, contémosle a la gente, siendo yo patrullero de la policía, Juan Camilo Quintana, con 23 años de edad, un 27 de abril del 2018 me cambia la vida a mí. En una riña en actos fuera del servicio, me pegaron una puñalada en el cuello, la cual me corta la médula espinal en la cervical C6, C7. Y a raíz de eso adquiero se le conoce como una tetraplegia, afectación de miembros inferiores y miembros superiores a nivel de las manos. Acá para los que nos pueden ver, pues tema de los agarres y eso. Pues como les cuento, ahí la vida me da un giro de 180 grados completo. Entonces, ahí yo siempre lo he dicho, tuve que empezar desde cero. Ahí me llevan hacia el hospital y pues normalmente uno cree que llega al hospital y le hacen una cirugía o lo operan y todo queda bien. O sea, uno vuelve para la casa a recuperarse y a seguir ejerciendo. Pero al paso que van pasando los días, los médicos, su familia, y usted se va dando cuenta de que no siente su cuerpo, que no siente sus pies, usted ahí ya se empieza a preguntar, venga, aquí qué pasa, esto, qué es lo que está pasando. Los médicos le decían a mis hermanos y a mi familia, cuando entren a visitarlo, no le hagan preguntas como si puede sentir los pies, si puede moverlos, pues porque psicológicamente eso le puede dar muy duro. Y pues mi hermana es un poquito atravesadita y ella entraba y me visitaba y lo primero que me decía era, manito, usted puede mover los pies, manito, usted puede tal cosa. Y yo le decía, no, nada, yo no puedo. Y ahí poco a poco a mí ningún médico nunca me ha dicho,
Juan Camilo, usted no puede volver a caminar o usted no va a volver a caminar. A mí nunca me lo ha dicho porque psicológicamente no lo hacen, o bueno, no sé, pero poco a poco le fueron dando a uno dando el dictamen de que iba a quedar en silla de ruedas de por vida, que la lesión era completa, que en Colombia no habían cirugías para la médula, no habían trasplantes de médula. Y bueno, ahí ya adquirimos esa discapacidad, ya cambia el chip, la mentalidad, y ya nos dan de alta en el hospital. Llegamos a la casa y nos enfrentamos con una realidad totalmente diferente y muy dura. Pues es un cambio de vida muy duro para uno y para la familia. Un jueves en la noche usted estar en su trabajo, en su servicio. Digamos, yo era hombre de protección. Yo pertenecía a un esquema de seguridad en ese entonces. No era mi mundo, pero era el que estaba viviendo en ese momento. Andaba en una Prado TXL armado con vestido de paño, en un mundo que no era el mío, pero era el que estaba viviendo, moviéndome por unos sitios con unas personas que era una burbuja. Y al día siguiente amanecí en un hospital sin poderme mover, todo me lo tenían que hacer, dándome la comida. Entonces, ese cambio y ese giro a mí me pegó muy duro psicológicamente y emocionalmente y todo lo que ustedes se podrán imaginar. Y yo lo digo ahora porque pues para mí ya es algo del pasado y de superación, pero en ese momento yo hoy a ese Juan Camilo le doy gracias a Dios por haber superado esa situación, pero fue algo muy duro, nunca estuvo en mi mente de que hubiera podido quedar en una condición de esas. Y duré más o menos unos 4 o 5 meses en un estado bastante mal, de depresión. Yo ya sabía que no podía volver a caminar, pero me despertaba en las madrugadas y no sentía mis pies, entonces era como algo psicológico de que mi familia me los tenía que tocar y mostrármelos, ahí tiene su cuerpo, ahí tiene sus pies, porque yo sentía como que sentía hasta una parte y pensaba que ya no había más. Psicológicamente, más o menos unos 4 o 5 meses, no dormía, no comía, no iba a terapias. Sentía que había fracasado como policía, sentía que ya no servía para la vida, para la humanidad, para mi familia. Adquiere uno conocimientos o términos de que voy a hacer una carga para mi familia, porque uno no conoce la discapacidad, uno no sabe de ese mundo, pues porque uno nunca lo pensó y pensaba que uno iba a hacer una carga para la familia. 4 o 5 meses más o menos en ese estado y hasta que un día, primero Dios, segundo la familia, en especial mi madre, ya no había otra opción, ya no podía devolver el tiempo, ya no podía, llorando en esa cama y lamentándome, no iba a volver a caminar, no iba a hacer que mi vida volviera a ser la misma que llevaba en ese esquema de seguridad o en la misma que llevaba en mi moto. Ya no podía devolver el tiempo, por mucho que llorara, que me culpara, porque a mí, si yo no había hecho esto, ya no podía devolver el tiempo, entonces solo había una opción y era tratar de salir adelante y hacer que mi vida fuera mejor a la que estaba viviendo en ese momento en cama. Me acuerdo de una psicóloga que tuve 2 psicólogos, bueno, tuve varios, pero dos que fueron muy relevantes para mí. Me dijo, pues Juan Camilo, usted es el único que decide si quiere salir adelante. Usted puede tener a su familia, a su institución y a todas las personas que lo quieran apoyar, pero si usted no decide salir adelante, nadie lo va a hacer por usted. Entonces, me sirvió mucho conocer personas en condición de discapacidad, ver que no era el primero ni el último que estaba en una discapacidad y ver que ellos tenían su vida deportiva, laboral, sentimental, de familia y eran personas exitosas. Entonces yo dije, no, pues ahí sí como decimos nosotros los colombianos, si él puede, yo también, esto no me va a quedar grande. Y ahí es donde influye ese apoyo de la familia. Usted puede, Juan Camilo, eso no le va a quedar grande, usted como ha sido animado toda la vida. No puedo negar que fue muy duro, que fue algo muy duro. Yo en el día estaba feliz afuera, viendo a los otros muchachos, pero en la noche llegaba y me encontraba con la realidad de que me iba a parar porque me olvidaba que no podía caminar porque pues era algo muy reciente y iba a ir a coger el control cuando me acordaba que no podía moverme. Ahí me encontraba otra vez con la realidad de que estaba en una silla de ruedas, de que no podía moverme por mis propios medios y, y ahí me enfrentaba a la realidad. Eh, Todos los días me fui superando y empecé a hacer mis traslados solo, pasarme de la silla a la cama es algo muy normal, muy leve, pero el día que yo lo empecé a hacer, ahí se me empezó a subir la moral.
yo soy capaz, yo puedo. Y ahí empecé a superarme y ¿qué más les cuento? En ese trayecto de terapias, porque yo todo lo que había por haber lo hacía, fue donde conocí la natación. En una de esas terapias fue donde conocí la natación y ahí es donde viene la otra parte. Ahí donde, pero Juanca, una cosita antes de dar ese paso. Tengo entendido que, digamos que antes del accidente, tu familia estaba distribuida de una manera, como después de tu accidente, la familia se redistribuye y digamos que te apoya. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Ok, sí, pues digamos mi hermano vivía en Villa de Leyva, Boyacá, mi hermana en otra parte. Pues sí, viendo las circunstancias de cómo yo quedé, porque todo me lo tenían que hacer para los traslados, entonces pues alquilamos una casa para todos y en el tercer piso había vivienda, en el segundo, en el primero, y toda la casa era de mi familia. Entonces, cuando yo tenía que moverme o trasladarme para alguna cosa, alguno de todos bajaba. Pues sí, digamos, uno dice desafortunadamente el 27 de abril pasó eso, pero yo después de eso, ahorita, después de contarles pues lo duro o lo triste, porque no lo podemos negar porque así fue, pero tenemos que sacarle que no todo ha sido negativo después de eso. O sea, después de eso han ocurrido cosas muy buenas en mi vida y yo estando en una silla de ruedas he hecho cosas muy productivas y muy bonitas. Entonces, Dios sabe el por qué hace las cosas, el por qué las permite. Y pues una de esas, para empezar, pues fue la unión familiar. Uní toda mi familia y porque Camilo le pasó esto, Camilo quedó en silla de ruedas, Camilo no puede, Camilo tal cosa, y uní a toda mi familia. Y hasta el son de hoy, pues obviamente cada uno sigue en sus vidas, sus familias, pero en estos momentos vivo con mi mamá, mis dos hermanos y mis sobrinas, que fueron un apoyo fundamental también en ese momento. Se quedaron todos en unión familiar. Sí, nos entendimos, gracias a Dios, y el apoyo de la familia. Es que verdaderamente en esas situaciones, por eso la pregunta ahora que me decía si vale la pena trabajar día a día por un sueldo, descuidando cosas tan importantes como su familia. En situaciones tan difíciles como esa, digamos, mucha gente se aparta. Digamos, usted ya no es, digamos, ya no hay fiestas, ya no hay motos, ya no hay ciertas cosas, entonces la gente puede seguir su vida, pero la que va a estar ahí para usted es su familia, esa verdaderamente que no importa qué fue o cómo se encuentra, pero ahí va a estar, a pesar de las circunstancias. La familia es la que siempre va a estar ahí dándole a uno ese apoyo. Ese ha sido el factor común, ¿no, John? Ese ha sido el factor común. Nos lo han referido todos los invitados, Juan Camilo, todos los invitados en los diferentes episodios que hemos tenido entre la armadura nos han referido lo mismo que tú hablas. Y volvemos al término que se acuñó y que se habló en algún momento con John, y lo hablábamos hace un momentico, ¿no? No es por qué me pasó, sino finalmente para qué me pasó. Entonces, después de los años, creo yo que yo soñaba con que llegara el diciembre para poderse encontrar uno con la familia y que lo llevaban a uno de viaje y uno se encontraba con gente que no veía hace 2, 3 años, y que él es el tío tal que viene de no sé dónde y que él es el primo de no sé tal. Esa magia que se sucede cuando uno nuevamente regresa al entorno familiar, esa magia se quedó con ustedes. Mira, Ya pon no hay el dinero, claro. mamá, pon el dinero sobre la mesa, el número de dinero sobre la mesa que quieras. Y llama, no tu familia, sino estoy hablando en términos genéricos. Y llama a tu familia y dile, ven, tú puedes abandonar tu vida y te vienes todos a vivir a una casa que vamos a vivir acá. Yo creo que más del 70% te van a decir que no. No, no, pero es que yo voy a pagar el arriendo. No, no, es que yo, sí. Y dice Juanca, me han pasado cosas muy bonitas y es poder disfrutar, ver crecer sus sobrinas. Los niños tienen una energía increíble, los niños tienen inocencia y energía que contagia lo que sea, lo que toque un niño lo contagia y lo mueve. Entonces, esas son como las cosas positivas. Juanca, ¿cómo fue entonces ese encuentro con la natación y cómo empiezas tú a fluir allí y cómo se fue desarrollando también nos contabas que se fue desarrollando una nueva relación con tu mami? ¿Cómo sucedieron esas dos cosas en tu vida? Bueno, John, ahí, yo digamos, esto no es tan común que uno lo haga todos los días de recordar, porque recientemente sí, digamos, porque no, que casi matan a Juan Camilo, que le pasó esto, y en ese momento, digamos, es muy reciente y entonces usted lo cuenta y esa, pero ya cuando pasan 7 años, una pandemia,
ya no es tan común uno hacer estos espacios, entonces se le revuelve a uno muchas cosas, pero es hasta bonito recordar por lo que he pasado, que si en algún momento va a bajar la nota o está pensando de que se están bajando la energía, no se puede, jamás, para atrás solo para empujar la silla, porque para atrás no se puede pegar. Entonces, recordando de para qué uno, en ese momento uno se hace muchas preguntas, el por qué salí, el por qué fui, el por qué, el por qué, el por qué. Uno no encuentra el por qué pasó eso, el por qué a mí, venga, si hay gente tan mala en este mundo, yo no he robado, yo no he matado, yo no he, o sea, uno se hace todas esas preguntas, ¿por qué no le pasa eso a otra persona? ¿Por qué aún? Porque uno en ese momento toma eso como un castigo o como algo malo, ¿cierto? Obviamente. Entonces ya no se puede preguntar el por qué y usted ahorita se lo escuché. La única es, ¿para qué me pasó eso a mí? Venga, ¿para qué me pasó? ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida o del destino en el que cada uno crea? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué le pasó eso a usted? O sea, ¿cuál es el propósito de usted estar en esa silla de ruedas? ¿Para enseñarle a alguien? ¿Para superarse diferente? Yo no sé si estando caminante hubiera hecho ciertas de las cosas que he hecho en la vida. Y lo de la familia, lo de los niños, la inocencia de ellos, en ese entonces me ayudaban a hacer terapia a mí. Mi sobrinita tenía 4 años. Yo por ahí tengo fotos y videos porque cuando los veo eso lo recarga uno. De la niña diciéndole a uno y haciéndole terapia a uno con un cepillo en los pies, ella sin saber, tío, no te preocupes que nosotros te vamos a cuidar. Y cosas así que lo marcan a usted, o sea, a usted un pelado de 25 años pensando de, ¿será que la lucho? Porque uno piensa de todo en ese momento, muchachos, de verdad. Y no me siento así feliz de contarlo, pero es que es tan crítico el momento que usted dice, venga, y si no la lucho más y hago esto o algo eso. Pero gracias a Dios, Dios mueve esas fibras para que no lleguen esos malos pensamientos a su vida. Y su mamá, digamos, ese fue el motor más grande para mí. Digamos, yo veía a mi mamá cada 15 días a las carreras, pero yo no conocía a mi mamá. Yo no sabía los gustos de mi mamá. Yo no sabía por qué ella había pasado cuando pequeña. Ella, si tuvo sueños que ella no pudo cumplir por su economía y por su vida, yo no sabía nada de mí. Y una de las cosas bonitas de las que me ha pasado, anexando, bueno, otra cosa bonita es eso, el poder haber compartido con mi familia y estar compartiendo con ellos. Y especialmente en conocer a mi mamá de la forma que la conozco ahora, de volverme su confidente, su amigo. Mi mamá sabe todas mis cosas, yo las de ella, saber y enterarme los sueños que ella tuvo cuando pequeña, que ahora yo puedo cumplirle o puedo ayudar para que esa niñez que no fue tan feliz de ella, ahora lo pueda hacer. Si Dios hubiera permitido que mi mamá faltara cuando yo era patrullero, yo me hubiera quedado con muchos cargos de conciencia, porque es que yo no hubiera valorado a mi mamá. Dios me la tiene para muchos años con la ayuda de Dios, pero si llegado el caso hoy llega a faltar, créame que ya no va a haber ese remordimiento por todo lo que he hecho con ella y he valorado, porque es que son cosas del común, como yo, mis pies, cuando caminaba, uno todos los días se levanta y sale y chao, pero en el momento que usted no sienta una parte de su cuerpo, que yo tengo mis pies acá, los veo, pero no los puedo mover. O sea, venga, pero ¿qué pasa si ahí los tengo? Yo le estoy dando la orden, muévase, pero no se mueven. Se nos vuelve muy cotidiano ese diario vivir de todo lo tengo, todo lo uso, todo lo siento, pero en el momento de que no puedo sentirlo o no puedo moverlos, ahí es donde verdaderamente le damos la validez a eso y la importancia. Y eso pasaba, o eso me pasó con mi familia, con mi mamá, que yo no sabía la joya que tenía, que debía de aprovecharla hasta el momento que empecé a compartir con ellos tantas cosas. Cada uno así en silencio, porque normalmente, Juan Camilo, normalmente todos damos por sentado de que lo que estamos viviendo va a ser forever. A veces deja uno, a veces uno deja de vivir cosas, y esto se lo aprendí yo a mi esposa. Ella me dice muy seguido, me dice, no me hables tanto de futuro, eso no me hables tanto de futuro, habla más de la hora. Démoslo, vivámoslo, hagámosle, porque nadie nos puede decir en el futuro qué puede llegar a pasar.
Y yo vivía muy atemorizado, vivía muy a veces preocupado por ese futuro y ese futuro y ese futuro. Y después de que me retiré, las lecciones que empecé a recibir en nuestras charlas, que fueron mucho más constantes, yo creo que nos ha pasado lo mismo en los diferentes escenarios. Esas charlas me llevaron a entender que no hay que dar por sentado todo y que es este momento el que toca vivir, el que está uno viviendo y disfrutarlo, porque en últimas, cuando las cosas dejan de ser como normalmente uno las vive, no lo está diciendo Juan Camilo, es cuando uno dice que a uno en shock, choqueado. No dar por sentado nada, eso es Claro. algo bien importante. Juanca, ¿y cómo fue cómo es ese recuerdo tuyo con la primera experiencia con la natación y cómo desde ese día te conviertes en campeón nacional paralímpico? Bueno, cuando quedé en silla de ruedas hice de todo, o en ese momento, pues que haga esto, que porque ahí estaba era la fe de volver a caminar, o ahí estaba latente era yo voy a volver a caminar, yo voy a volver a caminar. La fe jamás se va a perder y los milagros existen y uno de esos es que estemos hoy acá los tres hablando, contando esa historia, porque ese día pude haber quedado ahí, pero gracias a Dios nos dio otra oportunidad de vida. Fui, hice una cosa, hice la otra, volviendo a caminar, para volver a caminar. Mi madre pertenece a una iglesia cristiana, a una iglesia pentecostal unida de Colombia, y ella es muy de fe. Yo digo, siempre voy a decir que es a esa fe que nos hemos aferrado, que ella se aferró para salir adelante. Y en una de esas nos recomendaron el centro de rehabilitación, acá en la DIBRI, y yo bajo de nota, ¿será que sí? ¿Será que no? Y una vez fuimos para el centro de rehabilitación y nos dijeron que si quería practicar natación. Yo en ese momento solo quería, no, yo voy a volver a caminar, yo vengo a hacer hidroterapia, pero para volver a caminar. Y la profe me dijo, no, tranquilo, yo sé que está muy reciente, pero es que su lesión no la tenemos en el equipo. Entrenamos en tal lado por si se motiva. Allá lo esperamos, tranquilo. Y yo, no, yo que voy por allá, yo estoy haciendo terapias para volver a caminar, le decía a mi mamá. Cuando un día me dio por ir donde ellos entrenaban, y el primer día que fui, llegué y eso, yo lo digo jocosamente, eso, o sea, unos ciegos, sordos, mochos, eso parecía un caldo de menudencias allá, todos tenían alguna discapacidad. Y yo dije, acá estos son los míos, este es mi mundo, este es mi, ¿cómo se dice eso? Me sentí como, Esta es mi salsa. esta es mi salsa, Como sí. pez en el agua, literalmente, como pez Y en el lago. ese día no me metí al agua porque no sé, los nervios, el miedo, ansiedad, muchas cosas me generaron que no podía, que no iba a ser capaz, que me iba a hundir, que me iba, bueno, no sé, todo un poquito. Y la profe me decía ya con su experiencia de discapacidad y eso, no se preocupe, Juan, hoy no entre, solo véalos entrenar, vea cómo se maneja el tema y mañana vuelve. Y así fue. Ese día no pude nadar, no entré al agua y al otro día volví y empecé a nadar. Primero fueron terapias, hidroterapia con unos profesores, con gusanitos, dos profesores al lado. Y después fui quitando gusanitos, fui quitando profesor. Andaba 5 metros debajo del agua y eso para mí era Michael Phelps ya. Yo era el más. Después andaba 10, no, fue hasta media piscina y esa superación, o sea, ese cambio de vida que me dio el agua a mí, como usted lo dijo ahorita, como pez en el agua, yo creo que el agua me devolvió a mí las ganas de vivir y de demostrarme a mí que era una persona útil, que podía, llegó mi mamá, que podía luchar. El agua a mí me demostró eso, de que yo podía ser una persona útil para la sociedad, de que era capaz y a mí, yo empecé a nadar y a mí me empezó a cambiar la mentalidad. Atrás se quedó el no soy capaz, el no puedo, el pobrecito, el fracasé como esto. Jamás volví a sentir en mi vida, en mi familia, esos pensamientos. Ahí me empecé a dar cuenta de que podía hacer muchas cosas en mi vida. La diferencia era que iba a estar sentado en una silla, de que tenía una silla de ruedas para movilizarme, pero que mi vida podía ser muy exitosa o muy buena como la que llevaba antes o hasta mejor, que no importaba la condición física, pero desde que pudiera controlar mi mente, que el objetivo ha sido ese, es disfrutar, o sea, no importa la situación en la que yo esté, disfrute el momento, disfrute lo que estamos haciendo y ese ha sido como mi meta, o sea, ser feliz, tratemos de ser feliz, no importa la situación física que tengamos o económica, familiar, sentimental, tratemos de ser feliz, seamos agradecidos con lo que tenemos cada día y tratemos de ser feliz. Y pues para mí significa eso la natación,
felicidad. El deporte me cambió la vida, el deporte me devolvió las ganas de vivir y de ahí para acá, no, nada, ya no cruzaba media piscina, sino la piscina completa. Ya entonces la profesora me dijo, no, la natación, yo no sabía nadar, cuando era patrullero, pues sabía nadar dijo John ahorita, al no me ahogo, al saque la cabeza y listo. Sí, Pero sí. eso de distancias, de técnica, de los estilos, yo no sabía eso. Y ahí fue donde lo empecé a aprender, después dijeron que iba a haber un torneo en Medellín, vamos a ir. Y yo no, pero si yo llevo 3 meses, no importa, usted vaya, disfrute, porque esa es la mentalidad de la discapacidad, todo es ganancia, todo es ganancia. Usted vaya, participe, disfrute y aprenda. Y no, en mi mente siempre ha estado esa mentalidad de deportista, de querer ganar, de querer ser mejor, de querer hacer las cosas bien. Y yo era con toda la mentalidad. Y gracias a Dios en esa competencia me gané una medalla de bronce, me acuerdo que fue en pecho. Solo La habían primera, tres, solo habían la tres. competencia en la que fuiste. Solo habían Bien. tres. No, ¿cómo fue que lo que pasó? Mejor dicho, yo solo tenía que llegar, Ok. terminar, tocar el coso y me ganaba la medalla. Y esa medallita fue la que me dio a mí posibilidades para otro torneo. Y ahí empecé a entrenar, como se dice, duro, distancias, velocidades. Y se convirtió ahora, actualmente, en mi proyecto de vida. Todos los días la practico, me genera, digámoslo, una estabilidad. eh, y no, nada, vea, me sonó el celular y vea lo que dice la foto mía nadando. No es, aquí se respira es natación y es nada, yo soy feliz nadando todos los días, me levanto motivado para ir a entrenar, que vienen las competencias, trato de inculcarle a las nuevas personas que adquieren una discapacidad todo lo que ha influido para que yo tenga esta mentalidad hoy, este proyecto de vida, trato de decírselos a ellos, venga, no se preocupe que lo que está viviendo va a ser temporal, la vida sigue, la vida no acabó ahí, hágale que usted puede y no se estanque ahí, no se estanque ahí. Y trato de enseñarle lo que muchos compañeros a mí me han enseñado de la vida, de la discapacidad y del deporte para que sigan adelante y no se estanquen ahí. Trato de motivarlos también. Juanca, mira que aprovechando este momento, que no nos das, no nos regalas 3 consejos prácticos para los veteranos y para la audiencia? Pero pues ya los has mencionado, ¿no? 3 consejos prácticos que tú digas, eh, si hacen esto, cualquier dificultad por la que estén atravesando, no va a dejar de existir, pero va a ser más llevadero. Bueno, pues no, lo primero es ser agradecido con lo que tenemos. Este aplica para todos, ser agradecidos con lo que tenemos hoy, darle gracias a Dios por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que podemos sentir y mover. Ser agradecidos, a veces somos pensando que no tenemos esto, que si yo tuviera esto, que lo otro, y no disfrutamos lo que verdaderamente tiene. Entonces, el primer consejo o mensaje es agradecer, ser agradecidos con lo que tenemos para poder disfrutar nuestras cosas. Segundo es no dejarse vencer, ¿sí? Ese es lo otro. Ante cualquier adversidad, no desfallecer, no bajar la mentalidad. Lo que nos ha caracterizado a nosotros los colombianos es la berraquera, mostrarle finura a todo, como decimos, y pa'lante, no dejarnos vencer de ningún obstáculo. ¿Y cuál de otros consejos de los que le he dado? Ser agradecido, no desfallecer. ¿Qué otro? Aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda, que la vida nos da, aprovechar las cosas. Hay veces que a uno se le presentan ciertas cosas y uno en ese momento no las valora o no las aprovecha y a veces no vuelven. Las oportunidades a veces son esas y hay que tomarlas, hay que aprovecharlas y sacarle el mayor proyecto, ya sea en el deporte, en la familia, en tema de pareja. Si hay una oportunidad, hay que aprovecharla, hay que trabajarla, porque a veces esas no vuelven. Hay veces sí se repiten las oportunidades, pero hay veces que no. Entonces, aprovechar las cosas diariamente. Gracias, Juanca. Juanca, ¿qué libro o qué película o qué serie le recomiendas a la audiencia? Y cuando tú estás así como bajo de nota, ¿qué canción te gusta refugiarte? Bueno, yo escucho varias música, dependiendo si estoy entrenando, si estoy orando, si estoy, bueno, dependiendo ahí sí como el dicho. Pero me gusta mucho una que se llama Lindo Recuerdo de Danilo Ordóñez. Es una canción cristiana y esa canción toca ciertas cosas de, como su título dice, el lindo recuerdo, de quién era, de lo que pasó, cómo era, qué hice después y cómo estoy ahora. Esa canción habla muy bonito de eso, de hay que tener un lindo recuerdo. Y la película, no, pues
Películas, yo me he visto muchas de discapacidad, de silla de ruedas, pero recomiendo mucho la película de Yo antes de ti. Es una película de un muchacho en silla de ruedas con su familia y su pareja que deja un mensaje muy, muy bonito. Muchísimas gracias, Juanca. Samael, ¿cuál es la conclusión, cuál es la gran reflexión que te deja a ti la historia de Juanca? Yo, primero que todo, pues quitarme no tengo sombrero, pero todo mi respeto a un gran patrullero veterano de nuestra Policía Nacional. Yo tengo sangre verde en mis venas, verde de mi padre policía y la que me tocó vivir a mí en mi servicio como soldado de la patria. Creo que estoy tratando de hilar, John, algo que nos atañe a todos seres humanos, veteranos, no veteranos, en la condición que esté. La vida se va presentando de tal forma, con ciertas particularidades para cada uno de nosotros en el entorno en el que estemos viviendo, bajo las condiciones que estemos viviendo, en el sitio en el que estemos viviendo, en cualquier parte del país, trabajando en X o Y situación. Y uno cree que los problemas que se le están presentando de pronto lo pueden llegar a agobiar o de pronto lo pueden llegar a, a llevar hasta el fondo, a sufrir de pronto situaciones críticas, pero con la ayuda de Juan Camilo, el día de hoy logramos entender que em, de ese sitio oscuro en el que alguna persona puede caer en algún momento, se puede salir. Un saludo muy especial para tu mamá, Juan Camilo. Ahí llegó el motorcito, los pies míos. Un gran abrazo. Aquí echando rulo con Juan Camilo y con John. Qué bueno, eso está Les, bien. Bienvenido. les estaba contando que la historia de Juan Camilo nos inspira a entender que por más complicado que sea el problema que nos esté presentando en la vida, en cualquier situación que esté viviendo la persona que nos esté viendo en este momento, en cualquier parte del mundo, en cualquier país a los que llega nuestro podcast, con voluntad, con la ayuda de sus seres queridos, de ese núcleo cercano, se puede salir. La voluntad de la persona lo puede llevar em, a donde quiera. Entonces, esa es como mi conclusión, si se puede decir así, yo, mi reflexión final sobre la historia que nos está comentando Juan Camilo. Y algo que comenté hace un momentico y que lo he aprendido también, se los decía, de las charlas que tenemos con mi esposa, es el no preocuparse tanto a veces uno se llena de preocupaciones por ese futuro y no disfruta el momento, no disfruta lo que está viviendo, no disfruta lo poco o mucho que tenga, no dé por sentado cosas, disfrútelo. Nos lo dijo Juan Camilo hace un momento, disfrute la vida que está viviendo porque eso es lo que le va a quedar en última, ¿no? Entonces, gracias por todas las enseñanzas que nos diste hoy, Juan Camilo. Nuevamente mis respetos hacia ti por la fortaleza que has tenido. Hay un detalle clave que es la juventud de lo que nos decía Juan Camilo. Es tan joven y sufriendo esa situación que nos dijo que le tocó sufrir y que intentó desfallecer en algo, nos lo comentó allí, pero gracias a la ayuda de su mamá y de todo el entorno, dijo no, de aquí salgo y en este momento está contando una historia que puede ser de bastante ayuda para muchas personas que pueden estar pasando por una situación muy parecida. Entonces, gracias nuevamente, Juan Camilo. Sama, yo no voy a dar conclusión porque no quiero desaprovechar este gran momento. Un saludo para la mamá de Juan Camilo. Eh, Admiración para ti, para Juanca por esa historia. Pero esto nos escuchan hoy día, nos escuchan en todos los continentes, tenemos seguidores. Gracias a Dios, tenemos seguidores en Australia, en Europa, en Emiratos Árabes, en Canadá, en Norteamérica. Gracias a Dios tenemos seguidores. O sea que la historia de Juanca hoy la están escuchando en cualquier momento del día en varios continentes. ¿Por qué tú no nos regalas cuál es ese valor o cómo quieres tú que conozcamos la historia de Juan Camilo? ¿Cómo quieres tú que el mundo conozca la historia de Juan Camilo? ¿Qué crees tú que, más allá de ser tu hijo, porque claramente ya es grande que sea tu hijo, ¿sí? Pero esa historia de fortaleza, de resiliencia de Juan Camilo, ¿cómo quieres tú contársela al... Sí, preséntese. Muy buenas noches, mi nombre es Luceli Quintana.
mamá aquí de Juan Camilo. ¿Cómo quiero que se cuente la historia de Camilo, que se conozca la historia de Camilo? No sé, como un ejemplo de vida a seguir, porque nosotros lo que pasamos no fue nada fácil, nada fácil. Pero tenemos algo grandioso que lo ayuda a superar a uno toda clase de situaciones, toda clase de problemas, que es la misericordia de Dios. Dios siempre con nosotros, Él nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado ahí dándonos fuerza, dándonos fortaleza, dándonos sabiduría para entender y manejar la situación, dándonos todo, mejor dicho. Como un ejemplo de vida para muchos y que se aferren a la mano de Dios. Esas son las palabras de una mamá y nadie las puede discutir porque son la sabiduría del amor. Yo veo con respeto, Juanca, que el amor que te rodea a ti es increíble y yo en mi vida y en mis momentos de dificultad digo que de las fuerzas más poderosas que hay en el mundo es el amor por Dios, el amor por otra persona. O sea, contra el amor yo creo que hay pocas cosas que logren combatir eso. Entonces, creo que la historia que tú nos cuentas hoy, que tiene mi admiración, que tiene mi respeto, como dice Emma, y que tu mami lo reafirma con la misericordia de Dios y con el amor de Dios, y creo que eres una persona que tiene mucho amor alrededor, creo que eres un valiente, creo que te debemos dar las gracias por donarnos tu tiempo, que son de las cosas más valiosas que hay hoy día en esto tan agitado, en donar tu tiempo, presentarnos a tu mami como la persona más valiosa que hay en tu vida, presentársela al mundo, contar la historia a muchos veteranos, a muchas personas que, aunque tú dijiste algo en un momento, me duele, no me duele, sino como que no te sentías tan cómodo confesando algo, pero es que son esas emociones de ser humano, es esa naturaleza de ser humano, pasar por esos momentos de dificultad, por esos momentos en que quisiéramos que de pronto las cosas no estuvieran sucediendo como es. Entonces, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por contarnos tus emociones. A toda la audiencia, decirle que nos den un like, se suscriban a nuestro canal, que nos dejen los comentarios en el capítulo, de este capítulo. Vienen capítulos muy interesantes. Estamos cerrando la temporada, la primera temporada. Ya estamos planeando la segunda temporada también. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram. Nos vemos el miércoles en el live con Juan Camilo. Por ahí va a tener otra invitada súper especial, una invitada chiquitica que ya la comprometimos. Ahí darle las gracias a la audiencia, desearles un feliz día sin importar el día que sea. A Juanca, a Doña Luz, un saludo. A mi gran amigo Samael, un saludo. Y nos vemos el miércoles en el live. Chao, chao, amigos. Chao. Chao. Gracias, Juan Camilo. Gracias, John. Gracias, Doña Luz. Se hacen fuertes, son un faro en mares de recuerdo.